Buenas tardes. Seguimos con la segunda jornada de edición y corrección. Esta mañana hemos disfrutado de 3 ponencias sobre edición y ahora vamos a disfrutar de 2 ponencias sobre corrección. Os presento al nuevo ponente, Sergio Borbolla, que es el responsable del Departamento de Corrección en Anaya Educación, y nos va a explicar el paso que ha habido en la corrección, de la corrección en papel a la corrección en PDF y cuáles son las herramientas que se utilizan para este tipo de corrección. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Alicia. Bueno, a ver cómo nos lo montamos, que la hora es muy mala. Bueno, Antonio después va a poner en valor la figura del corrector, pero yo simplemente quería añadir, haciendo mención a lo que ha dicho antes Jorge, sobre la lectura fácil, de que para los correctores era complicado aceptar ciertas normas que tenían ellos. A un corrector se le pide que sea riguroso con el lenguaje y muy flexible, por no decir que tenga unas grandes tragaderas, para aceptar ciertas excepciones a la norma. Por ejemplo, en la lectura fácil que ha explicado antes Jorge, no solo los puntos y comas, había un problema con los números romanos, que no se podían utilizar números romanos. Y para la nomenclatura de los siglos y de los reyes es complicada, pero bueno, pudimos salir adelante, ¿no? Bueno, pues en esta sesión yo os voy a hablar de cómo ha cambiado la corrección de lo que era antes en papel a lo que es ahora en PDF. Veo, la mayoría sois muy jóvenes, no sé si alguno ha corregido de los jóvenes en papel, si seguís corrigiendo en papel o todo en PDF, pero no sé si sabéis lo que suponía ir a las editoriales a recoger todas las pruebas en papel, un juego con las pruebas y un juego con el original. Y cuando eran segundas, un juego con segundas y otro juego con las primeras. Una novela de 150 páginas, bueno, era tolerable. Manuales de universidad de 800 páginas, de 1000 páginas, uno ya hacía deporte. Y cuando tenías que ir a 3 editoriales en una mañana, la sesión era maratoniana. Tenías que emplear muchas horas en desplazamientos y ese día poco trabajo efectivo de corrección. Que es un poco eso, que lo que ha supuesto el PDF, que ahora ya no tenemos esos desplazamientos. Pero bueno, vamos por partes. Como os digo, las correcciones que se hacen en papel había que ir a buscarlas, corregirlas en papel y devolverlas a la editorial. Y esto suponía no solo gastos de combustible en el desplazamiento, sino gastos en la editorial en impresión de papel y pérdida de tiempo. Además, los colaboradores externos tenían que vivir más o menos cerca de la editorial. Una editorial, salvo que lo enviase por mensajería, no se podía permitir igual correctores que vivieran en una provincia lejana. Otra de las cosas que ha cambiado con la corrección en papel, con la corrección en PDF, perdón. Entonces, bueno, ¿cuándo se empezó a trabajar de manera online? Con la implementación de las TIC, las primeras correcciones que se hicieron a través de envíos por correo electrónico básicamente eran en Word. Había algún PDF que se corregía con lápiz y con comentarios, pero la mayoría eran en Word y había que trabajar con el control de cambios activo y, bueno, con los riesgos que suponía que una página en Word abierta en un sistema diferente del de la editorial o con una versión diferente recorriera texto, uno no sabía si la página era corta, si quedaban viudas, si no quedaban viudas, y era un poco, corregir en Word era un poco caótico. El triunfo, llamémoslo así, de Acrobat fue con la pandemia. Con la gente confinada en las casas, pues las editoriales tuvieron que empezar a corregir y aprender a corregir y a marchas forzadas con Acrobat, porque no había tiempo, había que terminar campañas, no había nadie que te enseñara y era un aprendizaje de ensayo y error. Pero por lo menos aquí en Anaya se consiguió. Se terminó de sacar una campaña que prácticamente
nadie hubiera dado un duro por ella antes con la pandemia. Y se sacó bien. Entonces, bueno, fue un aprendizaje duro, pero compensó. ¿Qué ventajas le veo yo, o qué ventajas o qué desventajas tiene corregir en papel? Vamos, corregir en papel, si estamos todos de acuerdo, es mejor. Se lee mejor, la vista se cansa menos. Cuando hay que marcar correcciones repetitivas de una palabra que está mal escrita, se hace en círculo, se pone una nota general y se corrige. O, por ejemplo, aquí en Anaya muchas veces trabajábamos en papel con hojas de A3, porque teníamos la doble página enfrentada de cada unidad. En un A3 ves el texto, ves la página bien, sabes si están bien parangonadas las columnas de texto, si una página está corta, si no, si hay un hueco en blanco por ahí que sobra o que no sobra. Yo eso es lo que veo con el papel. La pantalla. En la pantalla se ahorra tiempo. Hay eficiencia energética, por lo que he dicho. No se imprime y no hay desplazamientos. La disponibilidad geográfica es mayor. Podemos tener colaboradores. De hecho, tengo un colaborador que vive en Huelva y trabaja para nosotros. Eso en papel sería o le mando yo los paquetes o es imposible. Es una rentabilidad para ambos. Y la resolución más rápida de dudas. Él tiene una duda, me manda un pantallazo del PDF o nos juntamos en una llamada por Teams, por Zoom, por donde sea y la resolvemos inmediatamente. En papel normalmente había que esperar a entregarlo o darle una llamada de teléfono al editor, mandarle un correo, pero hasta que no lo viera era más complicado. Características de la corrección en PDF. Bueno, comparándola con la de Word, digamos. La página, como he comentado, permanece más... Es una página cerrada, no hay movimientos de texto. No se nos va a ir un párrafo de una página a otra porque abramos un Word o abramos otro. Se puede editar el texto. En PDF se puede editar el texto, pero no es recomendable ni para los editores ni para los correctores. Hay que dar el texto trabajado. Los maquetistas lo vuelcan en pantalla, en la maqueta, y a raíz de ahí ya se empieza a editar. Pero no hay que tocar lo que no hay que tocar. La revisión y la visión de la pantalla es más limpia en un PDF que en un Word. Yo tengo un Word con 10 comentarios, bueno, no pasa nada, pero si tengo un Word con 40 comentarios, solo por cómo representa Word las correcciones, puedo tener un lío para saber qué corrección corresponde a qué palabra y me puede costar más. En Acrobat lo tengo todo bien claro. Si quiero ocultar la barra de comentarios, la oculto y yo voy trabajando. Y no va a haber nadie que me entorpezca la lectura. Otra ventaja muy importante. Si la corrección está bien introducida con las herramientas correspondientes y comprobamos que esa corrección que hemos metido está bien escrita, no se van a generar errores posteriores a la hora de picar el texto, cosa que podía pasar antes al escribir en papel. El maquetista no entiende lo que ha escrito el corrector o el editor, escribe otra cosa y tenemos un error sobrevenido. De esta forma no. Además, esas correcciones en PDF las valida el editor. Cuando llegan a maquetación, el maquetista en InDesign va aceptándolas una a una por si por lo que fuera hemos marcado alguna corrección que no esté bien, no cometer el error de aceptarlas todas de golpe. Y bueno, ahora vamos a lo que es Estas son las principales herramientas para corregir en PDF. Esta es la barra de herramientas del PDF, digamos, clásico, no del nuevo. Este es con el que yo trabajo y este es con el que yo recomendaría trabajar. El nuevo PDF, el nuevo Acrobat, tiene estas herramientas aquí. Son muy parecidas a la distribución de las herramientas, es muy parecido a como viene en Illustrator o en Photoshop.
El problema es que la última herramienta que has utilizado es la que se te queda activa. Con el Acrobat clásico es mucho más fácil de cambiar las herramientas porque las tienes todas a la vista. Entonces, no sé si vosotros trabajáis con el Acrobat nuevo y si sabéis desactivarlo. Ahora lo veremos en el ejercicio que he preparado. Cuando salgáis alguno a hacer el ejercicio, lo vemos, no os preocupéis. A ver, dentro de la barra de herramientas, es broma, lo voy a hacer yo. No sudéis. Dentro de la barra de herramientas hay unas que son solo para escribir comentarios, indicaciones, dudas, sugerencias. Esas son esta que señalo aquí, la de comentarios, esta de resaltar si queremos marcar texto para otro tipo de indicaciones. Tenemos la de cuadro de texto, que cuadro de texto es similar a la de comentarios, pero yo cuadro de texto lo emplearía para una nota general de la página o general del documento. Y la de comentarios la emplearía para una palabra en concreto. Quiero cambiar un sinónimo, proponer un cambio, proponer algo. Eso lo haría con comentarios. Si es una nota general de cómo tiene que ir la página, lo haría con el cuadro de texto. Podemos hacer un dibujo. Podemos, al resaltar, si la prueba que hemos recibido tiene correcciones del editor, del autor, del maquetista, de alguien, van a venir en un color determinado. Nosotros tenemos la opción, cuando damos a resaltar, en la parte derecha de la barra de herramientas nos aparece un circulito de color. Podemos cambiar el color y elegir uno diferente para que nos identifiquen posteriormente con los nuestros. Bien, estas son las principales herramientas para introducir comentarios. Las principales herramientas para sustituir texto y reemplazarlo, podríamos decir que pueden ser subrayar, si alguien quiere poner una cursiva o algo, tachar, reemplazar texto e insertar texto. Con esas podríamos trabajar. Incluso agregar un comentario de texto, cualquier. Yo recomiendo trabajar con la de reemplazar texto. Ahora lo veremos en el ejercicio, pero con la de reemplazar texto, lo digo porque a veces InDesign, la de insertar un punto final. Le damos a insertar texto y a veces no lo coge bien. El tachado, quiero tachar la última, una coma, a veces no lo coge bien. Con reemplazar texto no vamos a tener ese problema, porque vamos a marcar bien y lo va a coger de la manera adecuada. Entonces, tenemos estas. Hay alguna otra herramienta que ahora os indicaré en el ejercicio. Pero bueno, vamos a ver. Y el ejercicio lo tengo aquí. Se ve bien, ¿no? Bueno. En la primera línea, ¿alguien se atreve a indicar algo? En genética. Vale. Pues entonces lo primero que tengo que hacer es activar la barra de comentarios. Yo la cierro normalmente para tenerlo todo mejor en la pantalla. Y lo puedes activar arriba, pero cuando es para reemplazar texto no hace falta ni eso. Entonces, podemos seleccionar aquí y darle aquí directamente, o si queremos asegurarnos de que vaya a estar bien escrito todo, seleccionamos la palabra y lo tenemos. Perdón, el retroceso no se le da, porque si no, creemos un problema posterior. Bien. Nosotros, por ejemplo, voy a reducir un poco, es el problema que decía del trabajar con papel y en PDF, que no tenemos la visión total de la pantalla. Si nosotros trabajáramos con papel, habríamos visto que tenemos aquí dos tipos de párrafo. Tenemos unos con el texto en bandera y tenemos otros con el texto justificado. Aquí nosotros lo que hacemos es trabajar con textos en bandera y sin particiones, que para la lectura fácil
es algo más cómodo, digamos. Entonces, podríamos meter un comentario general y poner algo así como: los párrafos deben ir en bandera. Imagino que me lo ha cogido, ¿eh? Imagino que no hay problema con los textos en bandera justificados, ¿no? Todos bien. Bueno, venga, más. Más. Muy bien, trabajadas. Pues, venga, cogemos estas dos y tenemos ahí. Esta no la vais a ver, es más complicado de ver. ¿Sí se ve? ¿El doble espacio se ve? Vale. El doble espacio podríamos marcarlo con esta de seleccionar y marcarlo aquí y poner un comentario. Y podemos... Perdón. En seleccionar no, lo quito. Y podemos poner, comprobar la. Escribimos solo un espacio y una vez que se meta, solo queda el espacio. No hace falta indicar que ya está hecho, directamente lo podemos quitar nosotros. Venga, más. El de hecho, ¿no? Vale, el de hecho lo podemos dibujar. Si tenemos un pulso aceptable, se puede dibujar. Si no, podemos, a ver que me lo coja ahora, lo podemos quitar y lo podemos marcar con la línea y poner un comentario de alinear. Alinear. Venga, más. Oportunidad, ¿no? La coma detrás del alumnado, muy bien. Aquí podríamos utilizar la de tachar. Podríamos hacer así y tacharlo. Pero es lo que yo os digo, a veces no lo coge bien. Entonces, no hay problema. Alumnado, ya no hay coma. Oportunidad. En papel habríamos hecho algo así, ¿no? Algo así. Y lo repetimos al margen, pero con el boli y todo queda mejor. Bueno, pues no hay problema. Ya lo tenemos. Todas estas correcciones que vamos marcando, si comprobamos que están bien escritas, es lo que digo. Cuando llega en maquetación, las van aceptando y salen tal cual están marcadas. No hay errores. Podcast. O sea, hay que acentuarlo. Y tenemos aquí el punto. Lo mismo, podríamos insertar texto. Y os digo lo mismo que con la coma. A veces esta herramienta, y nos lo han comentado compañeros, no la coge bien. Entonces, se quita, muy fácil, A y punto. Ya está. El texto justificado este ya lo hemos indicado arriba. No necesitamos repetirnos. Si queremos, lo podemos hacer, pero no queremos repetirnos. Y aquí tengo una frase. Este párrafo está escrito por una autora amante de los puntos y comas. Entonces, y es cierto, lo he sacado de un PDF que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues, como veis, hay una numeración ahí bastante simple que no necesita punto y coma. Pues marcamos así, y para quitarlo, lo mismo que con la otra. Le damos y ya la tenemos. Más. Tenemos aquí este párrafo que veis, es demasiado forzado, pero puede pasar que tengamos un interlineado final un poco mayor que el resto. Pues para esto tenemos, voy a ampliar aquí un poco, con esta herramienta de aquí,
con esta herramienta aquí de llamada de texto podemos indicar, unificar, interlineado. Entonces ya nos estamos refiriendo a este párrafo. Se arregla bien y ya está. ¿Que podemos nosotros? No. Mejor indicarlo y en maquetación lo arreglan, que son muy buenas. Las que tenemos aquí y los que tenemos aquí, pero en general. Bien, a ver, lo que os comentaba antes. Para las, por ejemplo, aquí los siglos, nosotros en Anaya los llevamos en versalitas. ¿Puedo escribir la versalita aquí en el PDF o escribirlo en una corrección o una negrita, una cursiva? La negrita, la cursiva sí, pero es mejor marcar un comentario y poner versalitas. Muevo el comentario aquí y lo ven. O seleccionar la palabra y marcar el comentario, que es otra cosa que podríamos haber hecho. Revolución industrial, pues venga. He puesto revolución industrial y no revolución francesa por si había aquí alguien talibán de la academia y no quería complicarme la vida, porque para la academia francesa va en caja baja. Entonces, bueno, son cosas de la academia. No, entonces... ¿Eh? Sí, y francesa de nacionalidad. Sí, sí, sí. Y el problema que tenemos aquí es que en educación, explícale tú eso, explica, como sistema ibérico y sistema central. Entonces, hemos tirado por la calle del medio y seguimos como siempre. Revolución Francesa en alta también. Bueno, seguimos. Pero es verdad, tienes razón. Aquí, por ejemplo, ¿alguien ve algo más? Socioeconómicas. Marcamos solo el acento, ¿no? Porque si no... Y aquí, bueno, aquí vale, aquí vamos a hacerle caso a la academia y vamos a poner Producto Interior Bruto como hay que ponerlo. Pero bruto debería ir en negrita. Vale. ¿Qué hago antes? ¿El comentario de la negrita o la corrección de la B? Primero la corrección de la B, porque si no, no me la va a coger. Entonces, hago la corrección. Y luego, aquí, con el comentario, selecciono y digo bold o negrita. ¿De acuerdo? Y aquí podría poner también otra anotación, ¿no? ¿Perdón? El cuerpo. Claro, el cuerpo de la fuente. Entonces, ponemos aquí todo. Unificar cuerpo de la fuente. Vale. Bueno, este se nos ha ido, se nos ha metido aquí. Y este lo voy a quitar. Bueno, básicamente es, digamos, estas son esto es lo que yo recomiendo, trabajar con estas herramientas y no complicarnos mucho la vida. ¿Qué puede pasar? Sobre todo editores. A veces en un PDF ha trabajado con el original y resulta que se lo han maquetado y el autor o el editor, por cualquier otro motivo que sea, no vamos a entrar en ello, necesita cambiar un texto y lo tiene en un documento Word, por ejemplo. Muchas veces se anota, se pone un comentario, cambiar esto por el Word. Bueno, con esta herramienta de adjuntar archivo, si es este párrafo, yo cambio, pongo aquí voy a meter una imagen, no pasa nada, no vais a ver la imagen, vais a ver el nombre del archivo. Entonces, yo meto esto aquí y pondría
y pondría aquí un comentario de sustituir este párrafo por lo que viene en el Word. Es una forma más rápida sobre todo si le proporcionamos el Word, porque si no le proporcionamos el Word nos da igual. Pero vamos a un poco más. Hemos terminado de corregir este PDF y resulta que, por lo que sea, tiene muchas imágenes, pesa mucho, la conexión no es buena, estamos teniendo problemas con los servidores o con algo y nos da problemas al guardar. No pasa nada. Abrimos la barra de comentarios y aquí, en los 3 puntos, decimos exportar todo a un archivo de datos. Nos va a crear un archivo de datos, un PDF, que se llama igual que el PDF que estamos corrigiendo. Aquí no lo puedo hacer, podría borrar todos los comentarios y lo podemos probar. Yo me lo guardo donde sea, lo voy a guardar en el escritorio para que luego Eva lo pueda borrar bien, que no es mi equipo, estoy de prestado. Cuando lo volvamos a tener y queremos guardar, queremos recuperarlos, nos iríamos al PDF sin comentarios y tenéis ahí importar archivo de datos. Le damos ahí y nos los vuelve a importar y los recuperamos. ¿De acuerdo? Bien. Igual todas estas cosas la mayoría lo sabíais, pero seguro que hay gente que tiene dudas o que le cuesta o que no conocía todas estas herramientas y bueno, por eso he querido hacer un poquito de clase no, pero una sesión básica de lo que es corregir en un PDF, lo que tenemos que hacer nosotros aquí normalmente los correctores y los editores también. Una cosa muy importante, por ejemplo, aquí en Anaya se hace así. Para agregar un archivo adjunto hay que adjuntar texto. Normalmente no trabajamos con imágenes falsas o trabajamos con imágenes contra el servidor, con lo cual la imagen tiene que existir, ser real y tener una nomenclatura concreta. Si metemos una imagen que no es, se puede volcar en InDesign y tenemos un problema porque no nos la actualiza y no nos la reconoce. Entonces es mejor en estas cosas adjuntar archivos de texto. Y bueno, yo por mi parte he hecho aquí una pequeña corrección. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y ahora, mientras se coloca Antonio, hay hilo musical, ¿no? Gracias, Sergio. Ha sido una ponencia muy práctica, muy interesante y nos ha permitido descubrir las herramientas para corregir en PDF y para que todo sea mucho más ágil. Son herramientas, ¿verdad?, que a partir de la pandemia, lo que ha explicado Sergio, ha habido un cambio en la corrección y son fundamentales para hacer bien el trabajo y que luego el maquetador pueda trasladarlas al documento InDesign. Seguimos con las ponencias y la segunda ponencia sobre corrección corre a cargo de Antonio Martín. Antonio es el fundador de Cálamo y Cran. Antes en la pausa hemos hablado y casi todos los que estáis aquí han pasado por Cálamo y Cran, porque es el centro de referencia tanto de edición como de corrección, de maquetación. Y ahora Antonio nos va a hablar de la figura del corrector. Es verdad que la figura del corrector en muchas ocasiones no se tiene en cuenta y es fundamental en todos los trabajos editoriales. Hace un control de calidad, es la última pieza del proceso editorial y es muy importante que el trabajo que realiza el corrector que esté hecho, que esté bien hecho y que ningún medio de comunicación prescinda de él. Así que ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Antonio, que está aquí ultimando los detalles para conectarse.
Muchísimas gracias. No es que esté atendiendo mensajes, que me quiero conectar a internet. Un segundo y Un y momentito comentamos, sí. y ya vamos. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por todo lo que has dicho, las cosas bonitas que nos has dicho. Y qué alegría ver tanta hormiga aquí también, ¿no? Porque sois un montón, desde luego. Y celebro, desde luego, en primer lugar, pues eso, que el grupo Anaya, gracias también a la labor que ha hecho Alicia, se preocupe por la labor de divulgación y formación de correctores y editores. Y yo creo que lo que hemos estado viendo por ahora, la verdad que está muy bien. A ver si lo voy a fastidiar yo ahora, pero vamos, espero que no. Pero vamos, yo creo que han sido consejos muy, muy interesantes para quienes os queréis dedicar a esta profesión. Porque sé que lo que ya lleváis directamente es la pasión, que es algo que se exige siempre, bueno, se exige. Lo lleváis puesto, lo lleváis de serie la pasión por corregir y por editar. Ahí vamos. De hecho, yo siempre cuento también que nosotros cuando empezamos a formar correctores, yo era un niño, tenía 26 años nada más, empezamos a formar correctores de pura casualidad. Tenemos una leyenda de por qué empezamos a formar correctores. Mucha gente me decía, ¿pero por qué? O sea, ¿a santo de qué te pones a formar correctores? ¿No te das cuenta que van a ser tu competencia? Decía, hombre, vamos a ver, tampoco alucinemos. La corrección da muchísimo trabajo. A pesar de que nosotros tuviéramos nuestra cartera de clientes, seguía habiendo un trabajo muy grande. Y creo que para nosotros era esencial, precisamente, que hubiera muchos más profesionales trabajando en las mismas condiciones que nosotros, según el modelo y la metodología que habíamos desarrollado. Os puedo contar esto también porque cuando yo empecé a corregir, en el siglo pasado, no teníamos en realidad un manual de corrección. Teníamos libros de estilo, teníamos toda la obra, bueno, se estaba desarrollando buena parte de la obra de Martínez de Sousa. Ah, ¿qué es este? Vale, muy bien. Buena parte de la obra de Sousa, pero en ningún sitio te contaban qué había que hacer. Pues quítase ratas y ten en cuenta algunas cosas, unas cositas, pero claro, cuando empezamos con la experiencia de intercambiar puntos de vista entre varios correctores para saber lo que era la corrección, nos dimos cuenta, se produjo un fenómeno de convergencia que dijimos, es que a veces estamos haciendo trabajos duplicados. Imaginaos en un Word empezamos a decir, cuidado con los cortes de guión, pues está en Word, más te da. O cuidado con las líneas huérfanas, pues está en Word, si no le pasa nada, esto hasta que no esté maquetado. Por eso distinguimos claramente una serie de procesos en los que había que intervenir de una manera y de otra, y de ahí se fue perfilando con mucho más detalle las distintas habilidades de la corrección. Bueno, todo esto yo lo cuento en un libro que os voy a regalar al final, tenéis que sacar el QR, que se llama precisamente La mano invisible. Y he aprovechado este título porque el año pasado también se habló de la corrección, con uno de los editores de aquí en allá, hablando de la mano invisible, de esa mano que está presente en todos los libros, y que apenas es reconocida, pero tampoco, vamos a ver, no nos vamos a flagelar. Casi todas las personas que están trabajando en el mundo del libro, pues no es como cuando termina una película y salen todos. En la página de créditos aparecen unos cuantos, pero bueno, tú te tienes que quedar satisfecho o satisfecha cuando dices, yo he hecho mi trabajo, lo he hecho bien, y precisamente nuestro trabajo no se tiene que ver, como el buen trabajo de los traductores y las traductoras, tiene que ser un trabajo invisible. Por eso siempre les recuerdo esta idea de la mano invisible. Bueno, pues os voy a contar qué vamos a ver aquí ahora. ¿Qué vamos a ver ahora rápidamente? Bueno, ¿qué es la corrección? ¿Quién quiere la corrección? ¿Qué tienes que saber? ¿Qué pasa con la IA? Como también has comentado antes. Y algunos recursos, pero sobre todo veremos un par de ejemplos prácticos, tanto con la inteligencia artificial como con Word, que es uno de mis temas favoritos. Bueno, pues ¿qué es la corrección? Nosotros pegamos un cambio. La versión más académica, cuando se estudia en algunas universidades la corrección, se da una definición de los correctores, que tendría que ser, para empezar, las correctoras, porque sois cerca del 80%. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la corrección? Se habla de nuestra labor específica. Bueno, desde nosotros en Cálamo, desde el principio, lo vimos con otro punto de vista completamente distinto. Y no me voy a caer, que lo veo. Vale. Con un punto de vista completamente distinto, que es la idea del control de calidad. Da la casualidad de que el primer libro que yo tuve que corregir lo hice para una consultora. Yo tuve la suerte de que mi hermana trabajaba en una consultora de estas grandotas y entonces iban a publicar un libro, La calidad total se llamaba, y necesitaban a uno de letras.
uno que ponga bien el texto. Entonces mi hermana dijo, yo tengo en casa uno de letras, uno que es de filología, y este sabrá arreglar ese texto. Nadie dijo corrección. Entonces, yo aprendí mucho de calidad total, lo que pasó en Japón después de la Guerra Mundial, cómo tuvieron que reinventarse y descubrieron el control de calidad, que cuantos menos errores había en el proceso de fabricación, iba a salir más económico, iba a ser más fácil, precisamente, que tuvieras mejores productos y con un resultado más económico y un trabajo más fluido. Entonces, nosotros lo que distinguimos precisamente... No sé si tendré bonito rayo láser de turno. No. Bueno, no pasa nada. En cualquier caso, a ver si está por aquí el ratón. Aquí está. Bueno, el proceso editorial siempre lo vemos lineal. Si lo tenemos aquí en vertical, sería lineal. Que empieza desde... Podemos pensar, y nos gusta pensar, que empieza en la parte de creación, pero muchas veces empieza más allá, en el área de edición de una editorial donde dice, queremos un libro y queremos que lo prepare alguien. Bueno, pues hemos llegado a la creación. Desde la creación hasta que se distribuye, pasan muchas cosas y nosotros trabajamos en una parte de ello. Y una de las cosas que hicimos en Calamo y Cran desde el primer momento es contarte qué sitio ocupas dentro del mundo editorial. Porque aunque yo estoy muy orgulloso de ser corrector, hay que recordar que no somos los únicos. Aunque estemos hablando entre correctores, dice, no somos los únicos. Hay muchísimos profesionales. Tenemos que tener voz propia. De ahí que impulsara, por lo menos yo personalmente, que impulsara la creación de una asociación de correctores de la misma manera que impulsamos y ayudamos a las asociaciones hermanas de Latinoamérica. Y sí, somos importantes, pero como somos todos, solamente reconocer nuestro papel. Y es muy importante que sepas que aunque tu trabajo es muy importante, tienes que tener muy en cuenta las directrices de la editorial, que estás trabajando con maquetadores, que estás trabajando con un autor, una autora, o con maquetadores, con diseñadores, que tienes esa relación y que todas esas personas también tienen su profesionalidad, sus técnicas, y tienes que saber de ellos. Cuanto más sepas de eso, muchísimo mejor. Bueno, en ese proceso en el que tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra área de producción, que es la corrección, tenemos, bueno, vemos redacción, traducción, la fase de creación de texto, pero nosotros entramos ya en la parte del tratamiento de texto y la parte de maquetación, que son las dos grandes áreas donde trabajamos. La primera, la de tratamiento de texto, se sigue trabajando con Word u otros procesadores de texto. Es el mejor momento para intervenir. Es el mejor momento, sobre todo, para hacer lo que se llaman correcciones de estilo, que no tienen nada que ver con el estilo de nadie. Y por eso tenemos un nombre terrorífico que a la gente que no, con los que estés hablando que no sean del sector, dirán, ojo, corrector de estilo. Y estás ahí tocando el estilo de la gente. No, no tocamos el estilo de nadie. El estilo viene de los manuales de estilo. Adaptamos textos a las normas de estilo de una casa editorial. Si tiene libro de estilo, si lo tiene, estupendo. Que no lo tiene, pues sigues la jerarquía habitual, lo que diga la Real Academia y lo que diga Martínez de Sousa, sobre todo para ortotipografía. La Real Academia tiene sus normas de ortotipografía, pero bueno, los seguidores de Sousa seguimos pensando que quien puso las normas fue Sousa y las más aclaradas. Y si no, cuando nosotros lo que siempre hacemos y hemos enseñado en Calamo es que seguimos tres puntos. Limpiar, normalizar y unificar. Limpias es quitar las erratas que están mal, lo que está mal, sin duda. Un ti con tilde, dice, te llevan los demonios, dice, no, jamás, ¿no? Está claro que es una rata, no es que, no. Hombre, a no ser que sea en un libro de texto sobre corrección y hay una ti con tilde para explicar que es un error, bien, pero por lo general son erratas de esas que lo tienes muy claro. Limpiamos, normalizamos, aplicamos las normas de la casa editorial o las normas que tengamos. Y ahí tenemos una jerarquía. Cuando no encuentras en algún sitio esa norma, tienes que buscarlo en otro sitio. Y tercero, ¿qué hacemos? Unificamos. Nadie tiene un criterio sobre esto. Es el corrector, es la correctora la que tiene que tomar la decisión de establecer una convención unitaria, no solamente en una unidad de un libro de texto, sino también en el libro, en la colección o en la editorial. Lo ideal es unificar. Limpiamos, normalizamos, unificamos. Bueno, pues como veis, hay un trabajo en el que se está haciendo ese recorrido donde mientras la producción va avanzando, nosotros, como otros profesionales, vamos haciendo revisiones y un control de calidad. Dos de esos controles de calidad esenciales es la corrección de estilo y la corrección de pruebas. Y la corrección de pruebas tiene su técnica y su trabajo. ¿Por qué distinguimos también siempre en esos dos tipos de trabajo? Porque cuando estás delante de un texto en Word,
te tienes que estar fijando y centrando en una serie de errores muy específicos. Aprovecho para contar también, de casualidad, que para nosotros, cuando estuvimos hablando desde los orígenes, hablando de la corrección de estilo y lo que significa la corrección de estilo, para nosotros ahí estuvo el germen de lo que ahora conocemos también como lenguaje claro, en lo que nos hemos especializado, y yo puedo ser muy pesado con el lenguaje claro, es que no voy a hablar de él. Pero precisamente nos planteamos que cuando una persona está intentando enviar un mensaje, un autor o una autora, tiene que tener en cuenta quién se lo está contando, a quién le está escribiendo. Libro de física para estudiantes de segundo de bachillerato. Y lo da un astrónomo, una astrónoma que es una eminencia. Ya, pero es que estos chavales tienen una edad que, como les hables como un universitario, no lo va a entender. Tienes que ayudarle a adaptarlo. Ahí estaba el germen para nosotros del lenguaje claro. Adáptalo, piensa en tu público. Los correctores de estilo solemos ser los primeros lectores. Lo habrá leído el autor, lo habrá leído la editora que está trabajando con ello, pero llega el momento que lo tiene que leer alguien con un criterio para decir, a ver, esto se ajusta, tienes que ir pensando. Ese trabajo de pensar qué está contando, cómo lo ha dicho, si, oye, se ha pasado con la puntuación, tengo permiso para entrar y mejorar un poco el texto sin tocar nada de lo que haya dicho el autor, puedo mejorar un poquito la puntuación, hay alguna errata, el trabajo de la corrección de estilo puede tener una profundidad muy grande, que puede ser rayana a la redacción. Entonces, hay que definir muy bien cuál es tu trabajo como corrector de estilo. Y eso es una manera de pensar sobre un documento que está en Word y donde puedes ir haciendo cambios y trabajar a fondo. Otra cosa es cuando el texto se une precisamente a todo el área que no estamos viendo por aquí, a todo el área de diseño que ha ido trabajando, se ha ido incorporando imágenes y entonces aparece la maqueta. Cuando hay una maqueta ya estamos con corrección de pruebas y la corrección de pruebas, como lo habéis visto, lo haréis en PDF seguramente o, depende cómo estéis trabajando, con InDesign o con InCopy o, quién sabe, si con Affinity, porque está llegando. Es como el aviso, Affinity está. ¿Conocéis Affinity? ¿Lo conocéis Affinity, has dicho? Affinity, ¿no lo conocéis? ¿Alguien no lo conoce? Vale, es como las... no me quiero poner como un plan predicador, pero Affinity está llegando. Affinity está llegando y va a ser el cambio. De la misma manera que hace un porrón de años, decíamos, está QuareXpress y estaba InDesign, y dice, InDesign está llegando con fuerza y arrasó. Y QuareXpress había arrasado a Aventura. O sea, que tiene toda la pinta de que Affinity viene con muchísima fuerza. Sobre todo porque tiene una política comercial imbatible, es gratuito. ¿Hace las mismas cosas exactamente que InDesign? Pero hace lo mismo que el paquete Adobe. Entonces es una apuesta muy dura y viene, y sospecho que van a arrasar, sospecho. Pero bueno, en el fondo los criterios de corrección, edición, composición siguen siendo los mismos. Cambia la herramienta y el precio. Bueno, lo que hacemos es eso, es ir comprobando que en este proceso, en esta cadena de montaje, si lo queremos ver así, no hay errores. Y de hecho, supongo que seguiréis teniendo pruebas de ferros, como puede haber en la imprenta pruebas de color, como en la imprenta hay otras pruebas de control de calidad. Nosotros pertenecemos a ese área del control de calidad. Nos gusta pensar que somos de letras y humanidades y por supuesto que lo somos, pero somos expertos técnicos en control de calidad de los textos. Por otra parte, a mí me conocieron también porque yo fui uno de los primeros pesados que empecé a decir que el nombre de corrector, tenemos un nombrecito un poquito duro, ya pues es el nombre que tenemos de toda la vida. Y yo recuerdo haber tenido la suerte de ir paseando por las Ramblas, precisamente por las Ramblas, con don José Martínez de Sousa, que había que llamarle Pepe para que no se enfadara. Y entonces me dijo, ya me he enterado tú que estás con lo del nombre de corrector. Hemos sido correctores de toda la vida. Es que no sé, llegasteis a conocer a don José Martínez de Sousa, pero era un señor con un genio importante, ¿no? Pero yo le dije, mira, nos llamamos correctores, pero a cualquier persona que le hablas de la corrección, que soy un corrector, significa que te has equivocado y que yo te voy a corregir. Y el principal problema con el que chocamos los correctores es, bueno, pues ese orgullo personal. No quiero que me corrijas. Pero en su momento dije, en vez de correctores, somos asesores lingüísticos. Porque nadie quiere que le corrija, pero un asesor... Tengo correctores, te equivocas. Tengo asesores. Ah, es alguien importante, ¿no? Entonces dije, somos asesores lingüísticos. Y Pepe me decía, ni somos asesores ni somos lingüísticos porque somos correctores de toda la vida según la tradición. Dije, que sí, Pepe. Dice, pero yo voy a trabajar
con una agencia de publicidad que resulta que también quiere nuestros servicios y si le digo que el corrector, nos entran, pues vamos corrector. Dice, pero es que me pagan entre 10 y 100 veces más. Y Pepe dijo, hombre, en ese caso, que nos llamen como, aquí podéis poner lo que queráis, quieran. Entonces, sí, somos asesores lingüísticos, o sea, tenemos que cambiarnos, tenemos que camuflarnos, es decir, ¿cuál es tu trabajo? Comidas familiares, fiestas, presentaciones de libros, sitios donde estás conociendo gente. ¿Y qué haces? Según quien sea, si eres el del mundo editorial o de comunicación, dices, soy correctora. Estás trabajando, estás en una fiesta con familia, además, que no saben, pero ¿tú qué es lo que haces? Soy asesora lingüística. Yo hago que los textos estén mejor. Como le digas que eres correctora, y, qué mal te va la vida, ¿no? Estás ahí corrigiendo y dices, no, para nada. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Quién quiere corrección? Bueno, esta es una imagen que hemos sacado de nuestro antiguo manual de corrección. Esta es la antigua imagen que la he querido recuperar. Se podía hacer más bonito y todo eso. Aquí correctores. ¿Y dónde trabajamos? En distintos sitios. Pero básicamente trabajamos para quien edita. Editoriales, revistas, pero agencias de publicidad, las grandes empresas tienen departamentos de comunicación. Básicamente quien edita. Yo siempre suelo poner un ejemplo típico, prototípico. ¿Cuánto edita Hewlett Packard? ¿La gente qué hace? La gente hace impresoras. Y pues ya está, no, tendrán máquinas que están preparadas para imprimir y tal, pero no editan ya. ¿Cuántos manuales sacan? ¿Cuántas campañas de publicidad hacen? Tienen más volumen de edición que probablemente anagrama. Entonces, y les hace falta alguien que esté ahí comprobando. Os pondría otros ejemplos. Prospectos médicos. Cuidadito, porque si no tienes conocimiento del tema, no puedes decir si no es amoxicilina, sino, no sé, otra componente químico, ¿no? Ahí no te puedes meter. Nosotros no tocamos en esos casos contenido, porque ese es otro tipo de corrección. Pero sí que hay trabajo, más allá del mundo de la edición. Y si estamos pensando en que este es el mundo de la edición, el mundo de la edición es un segmento chiquitito de un pastel enorme donde hay muchas más posibilidades de trabajo. Y aquí es donde llevo años recordando a todos los que entran en la corrección diciendo bienvenidos al mundo de la corrección, el mundo editorial. Al fondo hay sitio, pero hay más puertas. Todo el conocimiento que tenéis de expertos lingüísticos es muy útil en otras áreas y en otras áreas de la industria, donde ni sospechan que existimos. De ahí que yo impulsara y ayudara también a crear, a desarrollar las asociaciones de correcciones para recordar que podemos trabajar en otros sitios. El éxodo es muy largo, yo creo que de los 40 años ya llevamos 20, es la travesía por el desierto y va quedando menos, pero sí que se puede trabajar como corrector de otro sitio, pero no te vas a llamar corrector por la cuenta que te trae. ¿Vale? Asesor o asesora, que queda mucho mejor. O sea, que hay muchos sitios. Tienes que buscar dónde están editando y ahí puedes entrar. En su momento, estoy hablando de los primeros años 2000, decíamos, ¿has ido al Vips a tomarte algo? ¿Has visto los manteles que tienen, que estaban llenos de información? Pues a lo mejor estaría bien que el Vips no hiciera el ridículo con una errata. Porque nuestro trabajo también tiene que ver con la imagen. Es tu imagen escrita. Entonces, si no quieres salir dañado en las redes, más ahora todavía, es conveniente que tengan un asesor cerca. Así que tenemos posibilidades de trabajo. Vale. ¿Qué tienes que saber? Lo que tienes que saber. Esto lo vais a poder ver con detalle, más o menos, de lo que os cuento en el libro que se llama La mano invisible, que son las confesiones de un corrector iconoclasta. Lo que cuenta la leyenda, antes se lo he contado a la compañera que está allá al fondo, cuando empezamos Cálamo y Crán, insisto, tenemos 26, 27 años, yo llevaba ya 3 años corrigiendo. ¿Qué pasó? ¿Quién? Bueno, tiene 29 ya, pero empezamos en el 96, tiene 29 y vamos a hacer 30, ¿no? Pero yo tenía 26, sí que me acuerdo. Teníamos 26 y claro, eras un chaval, ¿no? Tuvimos la suerte de que le pareció muy simpático al País y nos hicieron un reportaje y salimos en las páginas de Salmón del País un domingo. Eso fue un bombazo y nos llamó gente, Metrobacesa, gente así, gente muy importante. Y yo no tenía ni idea cómo tratar con aquella gente. No tenía ni una chaqueta decente. Y
Y una de las cosas, uno de los que nos llamó fue el Boletín Oficial del Estado. Y dices, Dios mío. O sea, el síndrome del impostor, pero por 20, ¿no? Y dices, ¿en qué lío me he metido? Y una de las cosas que nos pidió fue, queremos 20 correctores. Porque tenemos un proyecto que vamos a lanzar tal y cual, y así en 3 semanas me hacen falta 20 correctores. Claro, llegas, ¿dónde encuentro 20 correctores? Conoces a muchos amigos de la carrera, pero no había. Hicimos unas pruebas de selección. Contratamos la sala de un hotel porque vino un montón de gente, vino unos 40 y tantas personas. Y les hicimos unas pruebas que eran una locura. Un texto del BOE, un texto, no sé, una cosa muy intensa. De todas aquellas personas que se presentaron, solo 2 eran correctores de verdad. El resto era gente, profe, yo he corregido muchos exámenes. Ya, pero no es lo mismo. Yo soy de filología pero corregir es otra cosa. Porque te puedes poner a analizar una frase hasta porque es que según la estructura profunda de Chomsky dice, en rojo o lo tachas o no. Chomsky vamos a dejarlo a un lado. Os hago esto breve, para no contaros más el rollo. Tuvimos que formar un grupo de correctores con la idea de, en una semana tienen que trabajar para nosotros 20 personas y los formamos, pero para formarlos, eso que decimos, hoy a la hora de comer, después en el café, vamos a anotar en una servilleta qué tiene que saber un corrector. Y cuando nos juntamos y nos sentamos a hablar de... Porque, bueno, yo creo que tenemos que saber de esto, de bibliografía, tienes que saber de bibliografía. ¿Y qué sistema de bibliografía? Hombre, si es un texto médico, tienes que ir a Vancouver, tienes que... Solo con bibliografía. Bueno, y luego de las marcas de corrección, pero luego tienen que saber corregir en un PDF, pero tienen que saber también muchísimas cosas. Y vamos anotando, y como dice la canción de Sabine, nos dieron la 1 y las 2 y las 3, y seguimos apuntando cosas, y de repente nos dimos cuenta y dices, ¿pero qué de cosas tienes que saber para corregir? Es un montón de cosas, muchísimo, muchísimo. Y luego además una metodología, que insisto que es cuando de repente cruzamos ideas y dices, es que aquí hay un método. De ahí salió Cálamo. Y yo se hacía breve la historia. Nos llamó el BOE y nos dijo, oye, que el proyecto ese que no, hasta otra, clink. Y estos 20 que hemos formado por la cara, pues consiguieron trabajo, todos. Porque cuando les hacían una prueba decían, se saben las marcas, saben citar, tienen criterios, es una joya esta gente. Y ellos hicieron un efecto llamada que nos volvió duplicado y triplicado la gente que vino a apuntarse. Oye, que me apunto al curso. No, si damos cursos. Bueno, a lo mejor sí que damos cursos de corrección. Y empezamos a formar correctores con todos estos conocimientos, que es súper resumido lo que os voy a contar. ¿Qué tienes que saber? Muchas cosas. Para empezar, una de las cosas que estamos muy orgullosos, en Cálamo siempre lo hemos dicho, somos de humanidades. Sí, señor, somos de letras. ¿Y qué? Y estamos muy orgullosos, ¿no? Casi parece esto de Alcohólicos Anónimos. Soy filólogo, te queremos, Antonio. Llevo 3 días sin corregir a nadie. Bueno, tu bagaje de humanidades es buenísimo, es muy potente. Tenemos que saber de tecnología. Ahí he separado la IA, ¿no? Y para eso está aquí Grace Hopper, una de las madres de la inteligencia artificial, la que dijo la famosa frase de la frase más peligrosa de nuestro idioma es siempre se ha hecho así. Por eso, que viva Grace Hopper. Y luego, la metodología. Esas son a grandes rasgos, los 3 focos en los que hay que centrarse. De humanidades tienes una cultura clásica. Tienes que saber investigar, sabes buscar fuentes. Tenemos una cosa que se llama pensamiento lateral, pensar fuera del tiesto, que se suele decir. Los que seáis más académicos, a lo mejor, tendréis a ser todavía más rigurosos. ¿Tenéis amigos ingenieros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenéis amigos ingenieros? Y cuando quieren resolver un problema, ¿qué tal? Es como A, B, C, punto 1, punto 2, punto 3. Genial, pero a veces dices, hijo, que es poner un escalón. Tampoco es hacer aquí una obra de ingeniería, ¿no? Que son muy buenos, pero nosotros tenemos pensamiento lateral. Y eso es buenísimo. Y una gran habilidad es saber dudar. Y en ese librito que os vais a llevar luego, os lo cuento. Dudar es esencial. Porque todos metemos la pata permanentemente y tienes que hacer ese ejercicio de corrección. Porque si un corrector no es humilde, yo no me equivoco, entonces ¿para qué están los correctores? Todos nos equivocamos. Yo hace unos años también vi en la librería del CSIC un libro que hablaba de los homínidos. Dije, los homínidos, serán los homínidos animales. No, listo. A partir de determinado momento se cambió el nombre y eran homínidos. Y los homínidos es otra cosa. Y de esas así, que dices, mira lo que han puesto aquí. Pisa el freno y duda. Y siempre duda. ¿Y esto cómo será?
Esa capacidad de dudar o de plantearnos, no lo tengo claro, esas son las cositas que a veces le falta a la inteligencia artificial y nosotros sí que tenemos. Una inteligencia artificial jamás, por el momento no puede, por el momento, a lo mejor no distingue que están utilizando una fuente con unos números y de repente se han confundido y están utilizando números elzevirianos, que no sé si sabéis lo que son, que han bajado de la línea, son otro tipo de números, y hay una descompensación. Pero claro, la inteligencia artificial ve números y se están comportando. Y dice, ya, pero es que aquí hay un sitio que son elzevirianos y en el otro no. Y eso no lo pilla. Nosotros sí. Y si tenemos duda, paramos, lo consultamos y reforzamos nuestro conocimiento. Cada vez que tienes dudas, dices, mira, un nuevo terreno que voy a colonizar. De mi ignorancia lo voy a ampliar y decir, y ahora he aprendido algo nuevo. ¿Qué hace falta en ese bagaje? Algo que nosotros no hemos aprendido en nuestras carreras y en nuestros estudios. Los procesos editoriales, cómo funciona el mundo del libro, cuáles son las profesiones del libro y la gestión profesional. Porque, como ha dicho antes Alex también, estáis aprendiendo un oficio para vivir de esto, para que os paguen por ello. La pasión la lleváis de serie, pero también os tienen que pagar. Bueno, de tecnología. Esto es un pantallazo de una de las presentaciones que yo tenía cuando hablaba de los recursos digitales que tienen que saber tanto traductores como correctores. Y cuando hablamos de lo que tenemos que saber como correctores, pensamos fundamentalmente en esto, en producción. Yo es que tengo que saber cosas de Word, de PDF, de InCopy, de InDesign y de Affinity también. Porque son las áreas de producción. Piensas que eres una persona que va a hacer un trabajo, que va a ofrecer sus servicios y piensas en la producción. Pues yo me acuerdo cuando mi socia y yo, socia Celia Martín y yo, la primera vez que dijimos, tenemos una empresa, vamos a hacernos una tarjeta. ¿Y qué pongo en la tarjeta? Me llamo tal, estamos en tal sitio, pero ¿qué hacemos en la empresa? ¿Somos socios o qué hacemos? Porque, bueno, soy corrector, pero tú estás llevando recursos humanos, estás llevando los contratos, pero yo también estoy haciendo marketing. Y de repente es cuando nos dimos cuenta que un autónomo tiene por lo menos tiene que tener todos estos departamentos. Y si vas a ser corrector o vas a ser autónomo en el mundo de la edición, tienes que saber que eres el gestor de la mayoría de esas áreas de trabajo. O sea, eres una pequeña oficina andante. Y si puedes delegar algo, hazlo, genial, pero vas a pagar por ello. Puede que esté bien. Si tienes bastante producción para pagar esa zona, enhorabuena. Tienes áreas de comunicación, de marketing, de gestión, de fiscalidad y demás. Dices, yo se lo prefiero dar a alguien. Mi área de producción, como he dicho, el almacén. Tenemos un almacén, tienes que tener un orden y un control de toda la documentación que tienes exhaustivo. Tienes que saber dónde está la factura que enviaste, el documento de tal, todos tus archivos que estás utilizando, en fin. Y, por supuesto, seguridad. Tienes que saber muchísimas cosas, que cuando te das cuenta es un montón. Y se podría hacer el más difícil todavía, porque podíamos poner esto aquí en PC o en Mac. Incluso los frikis de Linux en Linux. Más todas las versiones que van apareciendo. Entonces, a lo largo de los años dices, tenemos una capacidad de gestión de programas informáticos alucinante. Más todas las cositas que van apareciendo. Fijaos que no he hablado de la inteligencia artificial, que es como la bestia que nos va a ayudar también a gestionar parte de esto. O sea, tenemos que saber muchísimas cosas, que si queréis especializaros, primero deberíais saber, pero yo cuánto controlo de estas cositas, porque de Word he dado unas pistas de qué cosas tienes que dominar, igual que qué tienes que saber de, bueno, para los correctores, de InDesign, ¿qué tienes que saber sobre todo? Lo primero, no rompas nada. Uy, voy a mover este cuadrito de aquí. No toques cositas, ¿vale? Si quieres aprender a diseñar, hazlo. Y a gestionar y a maquetar, hazlo. Y puede que con el tiempo seas una maquetadora estupendo. Pero en el momento somos como elefantes en cacharrería. Vale, esa palabra le gusta. Bien. De metodología, ¿qué tenemos que saber? Pues nuestras áreas, nuestros departamentos, tienes que saber de promoción, de la gestión, tienes que saber evaluación del proceso en el que estás, que la corrección de estilo es más grande que lo que parece, que la corrección de pruebas también, tienes que saber de facturación de las obligaciones fiscales que tienes y vuelta a promoción, que sería marketing. Siempre decimos que un corrector, una correctora, está en un ciclo. Estás buscando clientes, lo has cazado, haces el trabajo y vuelves. Facturas y vuelves y sigues con los clientes. De hecho, una de las cosas que recordamos nosotros y que siempre defendimos es que
Suponemos que nuestro ideal es un trabajo de 8 horas. Pero no, bueno, el ideal sería que fueran 8 horas, de las cuales 6 horas tendrían que ser 6 horas de producción, de estar corrigiendo, traduciendo, editando. Pero las otras 2 horas se tienen que dedicar a todas estas otras cosas, que es que tengo que estar buscando clientes, es que va a haber una feria, es que está este congreso, es que está Readmagine, es que está no sé qué. Tienes que asistir a estos encuentros porque vas a encontrar clientes y vas a encontrar un montón de información. Bueno. Más, ¿qué nos pasa con la IA? ¿Cómo vamos de tiempo? Perdona, que no sé. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta el viernes. Preparaos, habéis traído para dormir, ¿no? Hasta y media, ¿no? Vale, muy bien. Vale. ¿Qué pasa con la IA? Bueno, los que tengáis alguna edad, quizás recordéis este cartel de neumáticos Pirelli, que era Carl Lewis. Le he borrado el texto para recordarlo todo. Decía, la potencia sin control no vale de nada. Y que fue un anuncio impactante que todos se nos quedó en la memoria. Diciendo, veas este tío con esos zapatazos, dice, está preparado para correr, pero dice, vas a tener un problemita, ¿no? La potencia sin control no vale de nada. La IA es pues, un monstruo y está a nuestro servicio. Y es lo que tienes que saber, que tienes que controlar a la bestia. También estamos en una fase, desde que ha llegado de manera habitual la inteligencia artificial, que empezó en el año 21, cuando se popularizó y sobre todo vimos todos la inteligencia artificial generativa. Mira, puedes hacer un cuadro como Picasso, puedes traducir un montón de cosas, sí, seguramente. Puedes hacer un montón de cosas, esa era la parte de la generativa. Y a partir de ahí esto se nos volvió loco, ya está, ya lo hace todo la inteligencia artificial. Vale, pero resulta que como gente de humanidades tienes que parar un momento, hacer una reflexión y dices, un momentito, esto yo ya lo he vivido, a mí esta canción ya me suena. De hecho, esta canción ya me suena porque tenía letra. Era Video Kill Radio Star, que no sé si os suena a alguien, pues es lo mismo. O sea, al final no murió Radio Star. De hecho, también la televisión iba a haber acabado con la radio y tampoco acabó, ni el vídeo. Y de hecho, los que vivimos en todo su auge en los 90 la transformación digital, cuando podíamos tener un ordenador en casa y llegó esa revolución digital, uno de los grandes eslóganes era con solo hacer un clic, podrás hacer tal. Sí, con solo hacer un clic, muchos clics tenéis que hacer. Un clic, cuando ya has hecho un montón de cosas, como una macro, que es un trabajazo, vale, haces un clic en ese momento, pero ha habido muchos clics y mucho tecle durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, hay mucho trabajo para conseguir que tengas una IA decente que trabaje para ti y que sea capaz de quitarle el puesto. Otra cosa es que como expertos de control de calidad, y yo siempre me baso en el control de calidad, es que te puedes encontrar, ya no digo una editorial, el periódico de X lugar o la revista de no sé quién. Dicen, bueno, es que es la revista, por ejemplo, la revista que circula en mi pueblo de los anunciantes, que siempre meten algún artículo. Eso yo prefiero ni verlo, porque eso a los ojos de un corrector, un editor, dices, me da miedo verlo. Si quisieras trabajar ahí, como dices, os ofrezco mis servicios de corrección, ¿cuál es su nivel de tolerancia de ratas? Es altísimo. Si tú le empiezas a decir, oye, es que habéis puesto un punto en negrita. ¿Qué? O es que el punto está en cursiva. ¿Qué me estás contando? Si vas a trabajar para una editorial, imagínate, para trabajar con cátedra, ahí el nivel de tolerancia con erratas es bajísimo, tendiendo a cero. Que a lo mejor se te ha escapado un punto en cursiva y dices, bueno, a lo mejor te lo perdonan, ¿no? Pero por eso ese nivel de exigencia se nota mucho. Si hay personas editoriales que están trabajando con inteligencia artificial para que supla completamente el trabajo de la corrección, será porque sus lectores, sus clientes, tienen una tolerancia alta a esas ratas, porque se van a colar muchas ratas. A lo que iba, a lo que nos interesa. Ahora veremos algún ejemplo también. Notebook LM lo tenéis con Google. ¿Conocéis Notebook LM? Cada vez más, se va conociendo más. Notebook LM, yo os lo recomiendo. Si tenéis una cuenta de Gmail, tenéis Google Notebook LM. Probadlo. Colocáis fuentes y le hacéis preguntas y luego te hace maravillas, te hace un vídeo, tal y cual. Pero lo de siempre, hace muchas cosas. Dice, vamos a centrarnos en qué necesitas, ¿vale? Ya lo veréis. Pero Notebook LM es de las herramientas más sencillas que tenéis a vuestro alcance para que acote
un contexto. Digo, las fuentes que voy a utilizar son 10, 15 o 20 y quiero que pienses en estas 10, 15 o 20. No quiero que vayas a buscar más sitios ni me des respuestas alocadas. Céntrate aquí. Tienes Claude. Claude es un pequeño monstruo que además, bueno, está con Anthropic. Y mira, te puede ayudar a que pienses en los procesos que estás haciendo y cómo la máquina te puede ayudar. Yo recomendaría que si os gusta también la inteligencia artificial, os metierais con procesamiento de lenguaje natural. Yo si tuviera ahora 21 años ya habría estado, vamos, hincando los codos con procesamiento de lenguaje natural, porque es uno de los mayores soportes de la inteligencia artificial. Y eso te ofrece la capacidad de pensar de otra manera, para que puedas entender, por ejemplo, qué puede hacer Claude por ti. Con las macros, por ejemplo, de Word, lo que podemos hacer es aumentar la productividad. Con la inteligencia artificial no es que aumentes la productividad, es que hace cosas que quizás piensas que no podías hacer. Vas a llegar mucho más allá. Eso es lo interesante. Y Perplexity, que yo la adoro, me parece una máquina estupenda, es la más formal de todos. Jamás ha tenido alucinaciones. Y hace una investigación profunda que te demuestra y te comprueba datos. Le puedes intentar, lo podéis hacer la prueba, intentar engañar a Perplexity y darle datos erróneos, te va a decir, te equivocas. Que para variar está muy bien, que la inteligencia artificial no sea complaciente. Y además ese es uno de los prompts, una de las instrucciones esenciales. Prohibido complacerme. Si encuentras datos contrarios a lo que estoy diciendo, corrígeme o ayúdame con esto. ¿Vale? O sea que, primero, trabaja para ti. Ahora, la IA, insisto, no sabe corregir. ¿Sabe quitar gazapos y ratas chorras? Sí, claro que sí, no tiene ningún problema y lo hace muy bien. Pero no sé si habéis visto alguna vez el manual de ortotipografía de Martínez de Sousa. ¿Hasta dónde llega? El detalle de dónde llega, de qué elemento puede haber, qué cantidad, ¿sabéis cuántos tipos de comillas tenemos? Pues, bueno, tenemos 3, tenemos 4, ya, pero ¿sabéis cómo son las italianas, que son como las latinas, pero son redondeadas? O sea, hay una colección tan grande de detalles y de minucias dentro de la ortotipografía y de otros errores y otros contextos que le cuesta muchísimo distinguir a la inteligencia artificial. Y de hecho, si estuvierais estudiando procesamiento de lenguaje natural, uno de los trabajos habituales para la gente de humanidades que sabe de procesamiento de lenguaje natural es una figura conocida en el sector que se llama The Human in the Loop. Cuando la máquina se vuelve tonta, lo habréis visto algún meme de ¿es un muffin o es un chihuahua? ¿Es un muffin o es un chihuahua? Lo habéis visto esas imágenes, ¿no? Dice, la máquina no lo distingue y a un humano ya nos cuesta. Dice, sí, no, sí. Esos errores de la máquina hace falta alguien, por ejemplo, que sepa de texto, que sepa de edición, que sepa de ortotipografía, porque puede que no llegue a esa precisión. Y nosotros sí. Los contextos le cuesta muchísimo, porque puede decir, ¿ves? He localizado un ti con tilde, lo voy a eliminar. Y dice, no, hombre, no, que es nuestro manual de corrección, que ahí estaba bien. Un error crítico. Sigue utilizando los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, sigue siendo inglés. Entonces, salta a la vista. O sea, cuando un texto, o sea, que con un poquitito que te guste la edición y la ortotipografía, los textos que escribe la IA siempre deja algún resto, porque su origen sigue pensando en inglés, hace muy buenas adaptaciones, pero sigue pensando en inglés y se le nota. Ese gusto por las mayúsculas por todos lados se le nota. Y algunas construcciones, frases, esos gerundios que te coloca todo el rato. Tienes que afinar mucho la inteligencia artificial para que deje de hablar como inteligencia artificial. Y cuesta bastante. No comprende que hay excepciones. Le cuesta mucho, tienes que enseñarle. Y después de mucho tiempo puedes llegar a entender eso. Y tampoco hace reemplazos generales. Yo pensaba que sí, lo he utilizado con Claude y Affinity trabajando a la vez. Oye, cada vez que veas líneas viudas, cámbialas porque se te han escapado y tal. Y a veces sí, a veces no. Y tiene el problema que tenemos el resto de los humanos. Que a veces quitas una línea viuda de un sitio, lo arreglas, lo metes en otro lado, ¿verdad? Y dices, sí, sí. Y salta en la siguiente página, etcétera, etcétera. He ajustado bien los guiones, pero claro, han corrido el texto y aparecen nuevos errores. Puede hacer cosas, pero no como nosotros. ¿Qué más? La inteligencia artificial necesita revisores. Ese señor es el que está aquí hablando y esta que está aquí es Nuria Gómez Velar. Estamos en el Museo de la Ópera de Buenos Aires.
que nos disfrazamos para la ocasión. Después allí disfrazarte de cosas. Bueno, como no sabe hacer todas estas cosas, la inteligencia artificial generativa genera errores. Y sorpresa, las expertas en control de calidad somos capaces de detectar estos errores. Hay nuevas opciones laborables. Nosotros tenemos una manera de pensar tan meticulosa y nos fijamos en esos detalles raros que podemos decir, esto es un error de la inteligencia artificial. Que si nuestro público no lo valora, no lo ve, dices, bueno, eso es otra cuestión. Pero si queremos hacer bien nuestro trabajo, nosotros podemos ayudar en esos nuevos procesos de detectar errores que no ve la inteligencia artificial. Por eso hay trabajo, sigue habiendo trabajo más allá de la edición. Bueno, recursos. Vemos esto y hacemos un par de ejercicios también. El librito del que os hablaba. Esto lo publicó hace ya unos añitos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sacan un librito al año de cosas de alguien que habla del mundo de algo en especial, de la edición, y yo saqué la mano invisible. Y se puede descargar, es un libro gratuito del CSIC. Vengo de feriante, porque aquí aprovechen que es todo gratis hoy. Bitly. ¿Os está llevando a Bitly? Sí, y de ahí nada más, ¿no? Vale, más fácil. Busca la mano invisible, confesiones de un corrector iconoclasta, ahí no se va a escapar y os va a llevar al CSIC. ¿Quieres comprar el libro? Dices, ¿o quieres la versión descargable en PDF? Pues quieres la versión descargable que es gratuita. ¿Vale? De verdad, que no hace falta comprarlo, esto ya está más que amortizado y es gratuito. Es un librito entretenido. Yo intento que sea entretenido. Para el tema que está tratando, contamos la historia de Cálamo, pero sobre todo lo que contamos es cuál es el trabajo de los correctores y los retos que tenemos. Las confesiones del corrector iconoclasta. ¿Qué más? Nuestro favorito. Bueno, y de hecho esta es la anterior edición. El año pasado lanzamos la nueva versión actualizada. Nos pusimos las pilas, hemos hecho una nueva versión. Vamos a ver si esto va también, a lo mejor vamos a un sitio raro. Va a Cálamo diciendo, oye, si quieres descargarte el libro, esto sí. Patricia, de marketing de Cálamo, me ha dicho, oye, aquí por lo menos el que quiera que nos diga, pues ala, me llamo fulanito y quiero el libro. Bueno, pues ya está. ¿Qué es el libro rojo de Cálamo? Pues el libro rojo de Cálamo es también un derivado de nuestro curso de corrección, que teníamos un área en el que se contaba, bueno, intenta pensar qué recursos vas a utilizar, qué fuentes vas a utilizar para determinados casos, excepciones, problemas, criterios para mayúsculas, minúsculas. Y lo que era una herramienta nuestra, la acabamos consolidando, ampliando. Hicimos un contraste entre 51 manuales de estilo. ¿Y por qué 51 y no muchos más? Porque a partir de ese número los que estábamos encontrando ya eran repeticiones y refritos de anteriores. De hecho, el núcleo original era menor, pero siempre encontramos alguno donde daba una respuesta, una autoridad, daba una respuesta crítica y precisa para un problema que ningún otro había resuelto. Decíamos, pues fulanito respecto a este asunto dijo tal cosa. Entonces, todo eso aparece en el libro rojo de Cálamo. Es un PDF que os descargáis. Está. La última versión tuve la suerte y la fortuna que nos la maquetó don Jorge de Buen. Don Jorge de Buen es un tipógrafo y diseñador mexicano que ahora ya tenemos en Valencia, afortunadamente, y ya que nos honró con maquetarlo y encima lo hizo, siempre digo, es que ese trabajo no está pagado. Literalmente, es que no está pagado. Dijo, no, hombre, esto lo hago por amor al arte. Y metió cuchara, es lo que le dejamos, eso sí, pero déjame opinar de vez en cuando, ¿no? A pesar de que las academias dicen esto, cualquier compositor y tipógrafo diría que hay que colocar esta corrección de este modo. Entonces está salpimentado con sus comentarios, que está muy divertido. Es una herramienta estupenda, que vais a ver ahora con Notebook cómo la podemos utilizar. Más cosas. Los cursos de Cálamo, yo os los recomiendo. Entrar aquí y echar un vistazo, porque, en fin, hay muchas cosas. Si os gusta la edición, la composición, la tipografía, es como si sois como unos niños, no, como cualquiera de nosotros que entras a una pastelería, una bombonería y dices, Dios mío, no sé qué llevarme, ¿no? Hay muchas cosas que me apetecen, ¿no? Hay de todo. Orgullosos también con nuestros logos y nuestras imágenes, ¿verdad? Cuando no sepas qué ponerte, ponte a leer, ¿no? O a ti, ¿cómo era? ¿La de la ti? Estaba aquí la bolsa, ¿no? La de la ti.
Sí, lúcela, sí, vamos a aproximar, ¿no? A ti, no, claro. Bueno, más cosas. El quitamanchas del doctor Macro. Una macro que es un monstruo que vais a ver en acción. ¿Habéis trabajado alguna vez con macros de Word? ¿Sí? Bien. ¿Y eso por qué? ¿Qué te pasó? Sí. Ah, estás ya mal. No, estás también en el club de... Bueno, ¿y qué tal? ¿Bien? ¿Las has utilizado? Y la de tiempo que te ahorras. En el curso de Word, que ya lo hacemos puntualmente, ¿no? Siempre hay un momento de ¡oh! No, porque dices, Dios mío, la de mañanas que me he pasado y las horas que he pasado para esto que has hecho en un minuto. Voy a poner un ejemplo típico. ¿Para qué te puede servir una macro? Ejemplos basados en casos reales, ¿no? Viernes por la tarde, tú ya te vas a ir. Ya he terminado mi jornada. Has estado trabajando para un banco, estaba muy bien, hicimos un documento, el balance anual. De todo menos divertido, pero hay que editarlo. Y dices, qué bien, lo hemos editado nosotros. Y cuando te vas a ir, llaman del mismo tipo del banco y te dice, ¡ay, estás ahí, qué bien, qué alegría! Es que mira, van a venir los socios mexicanos, me alegro mucho por ti, que coméis mole, fajita, lo que sea, pero a mí déjame en paz este fin de semana porque te veo por donde viene. Van a venir el lunes, y dice, y es viernes, va a pasar algo. Y te dices, ¿sabes que es que en México la puntuación de los millares, dices, Dios mío, la puntuación de los millares, ¿sabes lo que pasa, no? Que nosotros utilizamos un punto y allí utilizan el sistema anglosajón y colocan una coma en los millares. Dice, ¿no te importaría cambiar todo esto para el lunes? A poder ser, bueno, si es ahora mejor. Dice, 200 páginas llenas de tablas de numeritos. Nosotros en el curso, ¿tú te acuerdas de ese ejemplo? Siempre decimos, ¿cuánto pedirías por eso? Ya, pues me va a pasar, pues, yo sé, me voy a estar 12 horas revisando ese documento y dice, voy a pedir, pues, bueno, ahí el concepto de lo que pedimos por nuestro trabajo es muy relativo, ¿no? Pero dice, pues voy a pedir 200, 300, 400, 500 euros porque voy a estar todo el fin de semana trabajando con esto. Y dice, vale, 500 euros. Si descubres que esas 12 horas las puedes hacer en 5 minutos, aquí está bien. La venganza del banco. ¿Cuánto me habéis cobrado en comisiones? Ha llegado mi hora, ¿no? Y de repente descubres que eso lo puedes hacer con Word así, pensando, eso sí. Incluso lo puedes decir a la inteligencia artificial y se va a meter ahí a hacerlo. Y puede que haga cosas raras. Busca un punto entre dos números y lo quita y dice, ya, pero si es el tema 1.2, también. Una macro de Word no te va a hacer eso. Tendrías que contárselo a la inteligencia artificial que te dejara entrar el documento y que lo hiciera bien. Una macro de Word te lo hace a primera. Bueno, ahora no nos vamos todavía, Aquí tenéis mi correo, ¿vale? Si hay dudas, etcétera, lo que sea, aquí estamos. Porque lo que quiero que veamos ahora son un par de ejemplos, que eso yo creo que es lo interesante. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, claro, estamos aquí. No, esto no es. Vete de aquí. Y nos vamos de aquí. Y nos vamos a aquí. Notebook LM. Los que habéis estado en Notebook LM lo conocéis. Tú entras, te creas un cuaderno. Yo aquí tengo mis cuadernitos. Y me he creado uno ahora para el libro rojo de Cálamo. ¿Para qué? Pues tengo aquí el libro rojo de Cálamo y le he añadido también el curso de Cálamo, con el que hemos estado trabajando. Podría haber añadido más fuentes. Vale. ¿Y qué he hecho? Con estas dos fuentes le he lanzado una pregunta básica. Oye, estoy trabajando con un documento del Museo del Prado. Dice, ¿el título de las exposiciones en comillas o con cursiva? Me lo estáis leyendo, aquí lo dice. Pero sería una duda lógica. Entonces, ¿dónde lo miro? Entonces, voy a seguir lo que diga el manual de estilo de tal sitio, voy a utilizar otro catálogo para tener la referencia. Bueno, más o menos una manera de descubrirlo por inferencia. Pero si un manual de estilo, estupendo. Pero a lo mejor el manual de estilo no dice nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Preguntárselo al libro rojo. Puedes abrir el libro rojo y empezar a buscar donde dice exposición. Pulsas un control F de búsqueda, o como sea en Mac, en búsqueda,
y le pides, oye, exposición, ¿hay algo? Si encuentras algún sitio. Lo puedes cargar mejor en Notebook LM. Le dices, oye, ¿debo usar comillas o cursiva? Dice, no, debes usar comillas. ¿Por qué? Porque lo dice la RAE. Bueno, es una buena autoridad, pero es que el resto lo dicen también. El manual práctico de estilo, el manual de estilo de Sousa, todos estaban de acuerdo con eso, que tenían que ir siempre con entrecomillados. Y si quieres, puedes buscar la cita donde lo dice y ya está. Se tarda muy poquito con esto. O sea, que esa es nuestra principal referencia, uno de los usos más básicos de la inteligencia artificial. Tengo una base documental y le puedo hacer preguntas. A veces está genial también, ahí tenemos mucha fuente documental gratuita. Gratuita no pirateada, gratuita. Entonces, estoy trabajando sobre una novela del 18 y están utilizando determinadas expresiones. ¿Esta expresión es del siglo XVIII o vino mucho después? Y puedes prepararte tu inteligencia artificial llenándola de libros que tratan novelas del 18, que las cargas aquí, y dices, busca si esta expresión aparecía en alguno de estos libros. Pues no, lo más parecido en ese contexto es esta otra expresión, para ajustar y refinar y hacer una adaptación de verdad. Ese es un ejemplo. Y luego, en mi tema favorito, con las macros, vamos a ver que este lo tengo por aquí. Este es el clásico. No, pero vamos a ver el clásico de verdad. Esto es. Esto que, si quieres descargar luego, la prueba del quitamancha del Dr. Macro. No os he incluido, para no hacerlo mucho más largo, los vídeos donde explico cómo descargártelo, cuando copies el código, qué hacer con el código, porque además casi todos nosotros cuando vemos código decimos, Dios mío, código, qué mal rollo. Pues somos lingüistas, hombre, eso es un lenguaje, no pasa nada. Pero bueno, tengo un par de vídeos donde cuento copia, pega y qué tienes que hacer con todo esto. Están por ahí por YouTube, así que lo podéis ver. Pero bueno, con esto es un listado de errores, ¿no? Los espacios dobles que hablábamos hace un momento. Puedo quitar unos poquito, puedo quitar muchos saltos de párrafo. Ojo, también cuidado con esta opción. Puede que tengan un sentido esos múltiples saltos de párrafo que estén hechos para separar una página de otra. Pasa que hay algunos autores que les gusta saltar de página a base de enter. Y salta y dice, por favor. Le podrías decir también, oye, a lo mejor cuando haya más de 4 o en adelante, transfórmalo por un salto de página y así nos ahorramos toda esa basurilla, ¿no? Porque si esa basurilla se va a InDesign, es una pesadilla. Todos esos espacios antes de los signos de puntuación, ¿no? Que estaréis viendo por aquí, así se ve mejor. Todas estas chorraditas. Espacios también antes o después de los signos dobles, pues esto sobra por aquí. Unas comillas con un espacio por aquí estaría muy mal. Los odiosos puntos, esto es subjetivo, pero bueno, es como lo veo yo, odiosos puntos después del cierre de interrogación o cierre de exclamación, los 3 puntos suspensivos que no son puntos suspensivos, estos son 3 puntos y es mejor transformarlo en puntos suspensivos que para eso está Unicode, ¿no? Los etcétera seguido de puntos suspensivos, la tilde de los demostrativos y esto a pesar de nuestro académico de Pérez Reverte, de a él solo se lo podemos quitar, guión. Truán, que por cierto nunca tuvo que llevar tilde. Eso se había colado ahí. Además, ¿quién le va a importar que le quites la tilde a Truán? A Julio Iglesias, que ya no pasa nada. Todos estos monosílabos que muchas veces aparecen. Fíjate que me he dejado algo por aquí. El espacio, cómo añadir un espacio rompible aquí entre medias de todo esto, porque a lo mejor aquí le han colocado un espacio. Puedes decir, bueno, yo he puesto un espacio rompible, por lo menos para que haya algo, porque luego ya en InDesign, o aquí también le puedo decir, no, quiero un espacio fino y rompible. Es que yo quiero un espacio pelo, digo, pues lo que quieras. Puedes cambiar una cosa por otra siempre y cuando sepas decírselo a Word, que no es complicado. Esa X minúscula que aparece aquí, eso tiene que ser un símbolo del aspa, el por, la tilde de la O. La tilde de la O, ya vale, ¿no? Y si va con un 8, no tiene que ser ni con tilde ni con O, tiene que ser con una U, ¿no? Las temperaturas, Celsius y Fahrenheit, como dijo un alumno que tuvo, cuando yo en mi primera vida laboral era profe de inglés y tuve algunos alumnos que, en fin, que estaban los pobrecitos míos para darles de comer aparte, ¿no? Entonces estábamos diciendo, vemos lo de las cifras, de las temperaturas. Dije, ¿sabéis lo que es con las temperaturas la C y la F, no? Hombre, por supuesto, fría o caliente. Dije, muy bien, tienes mucho futuro. Muy bien. Y hay que recordar que son grados Celsius, no centígrados, ¿no? Como dicen algunos también. Los números suscritos, que además esto es crítico para la accesibilidad.
Si tú colocas un 2 en voladita, le estás metiendo un etiquetado de XML en voladita, pero eso no es un cuadrado, parece un símbolo de cuadrado o cúbico, etc. Y todas estas tabulaciones que suelen dejar algunos también, o espacios para hacer falsas sangrías, fuera. Todo esto son unas cuantas poquitas cosas, casi 106 errores que tenemos, un corrector que viene de serie y dice, yo detecto estas cosas, pero tienes que ir quitándolo. Otra cosa es que tengas el quitamanchas del doctor Macro, y lo tengo aquí con un simpático cerdito, que cuando disparo, he dicho, bueno, ¿qué es lo que he dicho que había que hacer? Pues te lo ha quitado todo. Esto no son puntos suspensivos, ahora son puntos suspensivos, no es un montón de puntos. Ha desaparecido todas esas cosas que no quería que estuvieran ahí. Y aquí han aparecido los espacios que les corresponde, pero son espacios, por lo menos ya son espacios irrompibles, que ya es más fácil de localizar también. Esto ya no es una X, esto es un aspa. Si coloco una X al lado se nota la diferencia. He quitado la tilde de la O, he puesto una U donde toca, he puesto también, lo he separado como debe ser, y con su espacio de separación. Esto se ha transformado a lo que le corresponde. Dices, vale, ya, pero esto es un texto que tenías preparado. Dice, no, esto también que está lleno de errores, que se nota mucho, le pasas la macro y tarda lo mismo. Te lo quita. Entonces, ya está, se nos ha acabado el trabajo. No. Y si tienes todo el editor, dice, muy bien, si yo lo recomiendo que lo tengan, que lo quiten. Quítame todas estas erratas absurdas, porque esto es basura. Ya tendréis tiempo. O sea, todo ese tiempo que os habéis quitado lo puedes dedicar a hacer una corrección de verdad, porque ahora pues ya sabéis todo el trabajo que hay aquí dentro. Tienes que mirar un montón de cosas. Si cuanto antes se limpie, mejor. Es como, voy a limpiar mi casa este fin de semana. Ojalá, si tengo una rumba, en vez de una rumba, tengo una rumba que funciona automáticamente y lo limpia y te lo quita todo. Y dices, pues ya está, eso es lo que quiero. Una mega rumba que limpie todo. Esos son las macros. Y macros, yo como mi Word sabe quién manda aquí, dice, estas son las cosas del amito Antonio. O sea, aquí tenemos una relación de cuidadito, ¿no? Es que mi Word hace cosas raras, es que mi ordenador, tu ordenador es tu máquina de trabajo. Tú imagínate que vas al carnicero y dices, oye, esos cuchillos que tienes ahí, están muy afilados, yo no toco eso nunca. Tú sabes, pero es carnicero, sabrás para qué utilizar las máquinas, ¿no? Nuestro Word, nuestra máquina, tiene que obedecernos, porque, y yo siempre cito a mi querido amigo José Castro, nuestro ordenador es el tubo por dentro al dinero. Tienes que controlar ese tubo que es tu máquina de trabajo. Entonces yo tengo aquí un montón de cosas para los siglos, precisamente. Ponme mayúsculas detrás de punto en qué casos específicos. O he localizado esta palabra, pues vete y búscala en Hiedra porque no me fío. ¿Y ahora ha saltado Hiedra? Sí. Y salta y hace... Yo tengo las macros que a mí me hacen falta por aquí. Es decir, este es uno de esas herramientas vitales, pero tenéis que saber cómo se compone un libro para hacer correcciones avanzadas, etc. Pero bueno. Y dicho esto, que estábamos aquí con Hiedra, ahora, pues sí, ya me quedo aquí y muchas gracias por haberme escuchado este ratito. Gracias. Bueno, ¿Qué tal, Antonio? pues muy bien. Tomamos aquí Me alegro. todo listo, todo para ti. Todo ya para mí. Ya me dejáis la clausura. Todo lo mejor. Hombre, claro que sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Concha Roldán y soy la directora editorial de Productos y Servicios Educativos, que nosotros llamamos DEPSE, de Grupo Anaya, para que tal, la parte de educación. Todos los libros de texto y contenidos desde 0 a, yo diría, ¿no? 18 años, pues los editamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues aquí habéis visto hoy algunos de los representantes que forman parte también de mi departamento y espero que os hayan enseñado muchas cosas muy interesantes. Bueno, estamos ya cerrando esta segunda jornada que hemos hecho de corrección y de edición dentro de Grupo Anaya. Y me imagino, ¿no?, que ellos han hablado de muchas cosas, ¿no?, de qué es la edición o cómo se edita, de todo el tema de la corrección, incluso, oye, que ya metemos accesibilidad, ¿no?, dentro de la edición, también cómo nos puede ayudar la tecnología. Pero yo creo que hay algo, ¿no?, mucho más
profundo en todo esto y que seguro que nos hemos quedado con la sensación que es que seguramente os he hablado de responsabilidad, ¿no? Marta Martínez esta mañana, nuestra CEO, cuando abría la jornada, nos decía algo que yo creo que es muy importante. La edición y la corrección no son solamente tareas técnicas, ¿no? O tareas mecánicas. Nosotros realmente como editores y como correctores, aquí veo gente, ¿no?, que con la que he tenido también la suerte, ¿no?, de trabajar y que llevan muchos años dedicándose a esto, nosotros cumplimos una función que es imprescindible. Nos decía Marta esta mañana que en este mundo en el que estamos ahí de locura, que damos a un botón y todo sale con la inteligencia artificial, el que nosotros podamos asegurar como profesionales que el contenido que sale de nuestras manos es un contenido de calidad y que tiene rigor, yo os digo, wow. Eso sí que es importante, porque todo lo demás se puede hacer de una manera muy sencilla. Y yo creo que este tema de la responsabilidad pues ha como surfeado toda la jornada. También Alex Herrero nos estaba hablando, me encanta el título de dar cera, pulir cera. Es algo que cuando lo vi me encantó, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros de alguna forma también hablamos, o él ha hablado también de acompañamiento. Nosotros acompañamos y acompañamos la idea, ¿no? Porque tener ideas, yo siempre digo, es muy sencillo. Todos tenemos muchas ideas, pero lo difícil es aterrizar después esas ideas en un producto. Vamos en el coche, se me ocurre una idea maravillosa, ya, pero luego eso cómo lo ejecuto y cómo lo aterrizo en un producto, en un libro, en un contenido, en un material. Bueno, pues esa es nuestra labor. Y también de acompañamiento a los autores. Madre mía, los autores, ¿no? Anda que todos nosotros no tenemos anécdotas de cientos de cosas que nos han pasado con los autores, ¿no? Podríamos escribir, yo creo que un par de libros, pero muchísimas, ¿no? Pues de ese acompañamiento. Y luego, por supuesto, de trabajar ese texto, de darle una estructura, de mimarlo, de darle cariño, ¿no? De pulirle, de al final, cuando nosotros entregamos a producción, porque se va a imprimir o lo subimos, ¿no?, a alguna plataforma, sentirnos orgullosos de eso que hemos hecho, de esta labor de edición, y que incluso el autor en algunos casos nos diga, wow, no reconozco mi texto, ¿esto es lo mío? Sí, es lo tuyo. ¿Por qué? Porque ha pasado por mis manos, ¿no? Fijaros qué importante es también nuestra labor. Jorge Torres esta mañana también nos hablaba de la accesibilidad. ¿Cuántos de vosotros sabíais que también los libros de papel se pueden ser accesibles? Lo hemos aprendido, ¿no?, también esta mañana. Yo creo, fijaros, que ya no es solo cumplir una normativa la accesibilidad, es tener un propósito, al menos para nosotros lo es. Y ese propósito es, sí que es una mejora y que sí que es un impacto al final en la vida de los usuarios, porque nosotros estamos dando la oportunidad de que todos los usuarios, de que todas las personas tengan las dificultades que tengan, puedan acceder a algo, si me vais a permitir, casi de justicia universal, ¿no?, como es la lectura y como es el aprendizaje y la comprensión. Pues eso lo hacemos a través de la accesibilidad. Eva también nos contaba, bueno, oye, que todo no va a ser el papel, ¿verdad, Eva? No todo va a ser el papel. Como también toda la parte digital, como la tecnología, nos ayuda a amplificar un medio como es el papel, ¿no? Y cómo podemos transmitir ese conocimiento de otra manera, a través de vídeo, a través de audio, ¿no? Cómo se trabaja esa edición digital, y aparte a mí personalmente me encanta todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Y cómo nosotros somos capaces de transformar una mera idea en algo multimedia o en algo mucho más atractivo e interactivo para el usuario. Está también, ¿no?, Sergio, que nos hablaba de algo muy simple, pero muy complejo. Como nosotros, cuando corregimos, que antes lo hacíamos, los que somos ya más los viejos del lugar, ¿os acordáis que corregíamos con los signos de corrección, las galeradas, famoso, una galerada, otra galerada, los signos siempre hay? Como hoy una herramienta como un PDF nos lo facilita muchísimo y aparte nos da mucha más agilidad, mejoramos los procesos, pero no solo eso, hay algo muy importante, que estamos ayudando a la sostenibilidad del planeta. Madre mía, la de papel que hemos gastado imprimiendo, ¿no? Pues yo creo que eso también nos facilita muchísimo la labor. Bueno, y luego, por supuesto, nuestro amigo Antonio de Cálamo, muchísimas gracias. Siempre contamos contigo y estamos encantados. Y lo hablaba como esa mano invisible, me encanta también lo de la mano invisible, ¿no? Como nosotros somos esa mano invisible que nos aseguramos de que esa calidad, de que ese rigor llegue a todas las personas que tienen un material que nosotros hemos editado o hemos corregido en la mano. Yo siempre digo que el editor y el corrector, Antonio, somos la mano que mecemos la cuna. ¿Es así o no es así?
Hay que ver la labor que hacemos tan importante. Bueno, pues hemos hablado de responsabilidad, ¿no? Fijaros qué responsabilidad tan importante que nosotros tenemos. Pero yo también os quiero hablar de otra idea que creo que de alguna forma pues ha pilotado esta jornada, que es también de cuidado. ¿Y de cuidado hacia quién? Pues, ¿o hacia qué? Pues de cuidado hacia el contenido, de cuidado hacia el lenguaje, de cuidado hacia la accesibilidad, de cuidado hacia la estructura de un texto bien estructurado. ¿Qué diferencia cuando un texto llega en bruto, mal estructurado, y cuando nos pasa por nuestras manos y nosotros lo estructuramos bien y le damos esa claridad, le damos esa forma, ¿no? ¿Cómo llega eso? Y luego, sobre todo, de cuidado hacia nuestros usuarios. Es algo que yo os recomendaría que siempre, como editores, como correctores, tenemos que tener en la cabeza a nuestros usuarios. Este contenido, este material, ¿a quién va dirigido? Y tenemos que pensar en ellos, de verdad. No es lo mismo editar un libro de no ficción que un libro de bachillerato para un chaval que lo que quiere es aprobar la PAU, ¿vale? Que para un niño de 6 años. No es lo mismo. Tenemos que pensar en ese usuario. Eso es muy importante, eso es cuidar al usuario. Y también tenemos que facilitarles, es nuestra responsabilidad. Y cuando hablo de facilitar, ¿de qué hablo? Los usuarios tienen que surfear sin ruido por nuestro contenido, por nuestros textos que han pasado por nuestras manos. Y eso es algo que muchas veces no se ve y parece muy obvio. Cuando tú te enfrentas a un texto que está bien editado, bien estructurado, bien corregido, gramaticalmente correcto, no piensas en nada, simplemente te focalizas en lo principal. Yo se lo leo por placer, lo estoy comprendiendo, estoy aprendiendo. En el momento en el que ese texto no está bien editado o no está bien corregido, el usuario empieza a encontrar obstáculos. Bueno, pues eso es también nuestra labor, facilitar que nuestros usuarios no encuentren obstáculos, que surfeen bien por todo lo que pasa por nuestras manos, ¿no? También otra idea que tiene que ver muchísimo con la responsabilidad. Y yo poco más, ya por cerrar, a mí me encantaría que nos quedáramos con una idea muy importante, que es que a veces nuestra labor no se ve porque es una labor realmente invisible. Pero oye, y cuando lo hacemos bien, el impacto que tiene sí que se nota. Entonces, quedémonos con esa idea. Tal vez nuestra función es algo que, de hecho, la mayoría de la sociedad, curiosamente, no sabe lo que hacemos, que muchas veces hay que explicarlo. Pero cuando no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando algo está bien editado, claro que tiene un impacto. Cuando está bien corregido, claro que tiene un impacto. Esa es nuestra responsabilidad. Y por cierre, quería daros las gracias a todos los que habéis venido hasta nuestra sede presencialmente. Espero que hayáis disfrutado del día, que hayáis podido también hacer un poquito, ¿no?, de networking, que os vayáis con algunos tips y, por supuesto, a toda la gente que también está online. Muchas gracias a nuestros ponentes. Hemos tenido unos ponentes de lujo, tanto externos como internos, y seguramente pues, esa parte, ¿no?, de todo su conocimiento hoy seguramente han dejado un poquito en cada uno de vosotros. Y también quiero dar las gracias al equipo que ha organizado este evento, en concreto pues a Alicia Iglesia, que ha puesto mucha ilusión y mucho cariño, pues al equipo de marketing, a toda la gente, ¿no?, que nos ha ayudado a difundir el evento. Y de nuevo a vosotros muchísimas gracias. Os esperamos al año que viene, que montaremos otra jornada. Ya estamos un poco pensando, fijaros, con un año vista, ¿no?, cómo la vamos a organizar, pero también la montaremos. Creemos que es un encuentro, ¿no? A lo mejor es un día solamente, pero este encuentro de que podamos no charlar, que podamos compartir pues nuestras vivencias es importante. Y ahora, pues nada, pediros un aplauso a vosotros por haber asistido y a nuestros ponentes y organizadores. Muchas gracias y hasta el año que viene.